Vamos a compartir la palabra. Tenía un mensajito preparado para esta mañana, pero como lo quiero hacer con diapositivas, con unas imágenes que hemos preparado y de momento no se pueden poner, entonces, bueno, pues la palabra que tenía para por la tarde la vamos a compartir ahora, y si se puede esta tarde, si tenemos tiempo esta tarde de hacerlo, porque esa sí me gustaría compartirla con imágenes, porque era más bien un tiempo de estudio bíblico donde íbamos a ver algunas cosas del tabernáculo y todo. Lo podríamos hacer perfectamente sin imágenes, pero creo que es más interesante, aún más enriquecedor poder ir viendo con las imágenes las partes del tabernáculo, estudiándolas, no solamente el tabernáculo, sino unas cuantas cositas más. Entonces, bueno, vamos a compartir esta palabra, que como estábamos cantando nosotros ahora, yo quiero menguar para que crezcas tú. Qué lindo queda cantado, pero qué difícil es vivirlo, ¿verdad? Y decimos como Juan el Bautista: Señor, yo quiero menguar, yo quiero cada vez ser menos yo, para que en mí reluzcas tú, Señor, para que tú puedas crecer en mí. Y lo decimos tan a la ligera, lo cantamos tan a la ligera, y está bien porque quizás es un deseo que hay en nuestro corazón, pero ¿a cuántos muchas veces, más de las que debería, le sale el yo a relucir? ¿Verdad? No queremos, quizás, no es nuestra intención, pero sin darnos cuenta nos sale el yo. Ese viejo hombre, esa vieja mujer, esa vieja naturaleza, esa carne, como quieras llamarlo. La Biblia le pone varios apodos, varios adjetivos, y sale a relucir esa vieja naturaleza. Queremos caminar rectamente en los caminos del Señor, queremos vivir en santidad, pero sin darnos cuenta, algo pasa en nuestra vida que enseguida ese carácter sale a relucir. Esa mala palabra sale de nuestra boca. Ese mal pensamiento tiene un lugar en nuestra cabeza. Esos malos sentimientos tienen cabida en nuestro corazón. Y no queremos. Y a veces ni siquiera entendemos el por qué todavía seguimos con esas luchas. Pero si somos honestos, a todos nos pasa. Bueno, quizá a ustedes no. Pero los que somos pecadores, pues no suele pasar más de lo que quisiéramos. Y hay situaciones en la vida donde nosotros a lo mejor nos toca tomar consejos, pedir consejos, pero resulta que como venimos arrastrando, ya te digo, de esa vieja manera de vivir, de esa antigua naturaleza, de ese viejo hombre, esa vieja mujer, el yo puedo con todo. Entonces no pedimos consejo. Sin embargo, la Biblia nos dice en muchas ocasiones que nosotros tenemos que pedir consejo, que nosotros tenemos que hablar con nuestros hermanos, quizá con nuestros pastores, con personas ancianos, que así lo denomina la Biblia, no por edad, sino por madurez en el Señor, y pedir consejos para ciertas cosas. Y hoy me gustaría que fuésemos a la Biblia y abriésemos en el primer libro de los Reyes. Vamos a ir hasta el capítulo 12 y vamos a ver algo muy interesante referente a este asunto de los consejos. En el primer libro de los Reyes, si se dan cuenta, cuando estamos en el Nuevo Testamento y vamos, por ejemplo, a Corintios, hablamos en femenino, primera y segunda de Corintios. ¿Saben por qué es eso? Porque son cartas. Son epístolas, entonces es en femenino. Sin embargo, cuando estamos en el Antiguo Testamento y decimos, por ejemplo, primero y segundo, es en masculino porque son libros. Primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, primer libro de Crónicas. Y dice así, vamos a leer algunos versículos. Hasta el versículo 14 vamos a leer, desde el 1 hasta el 14. Así nos dice la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 1. Roboam, ahora les explico quién es Roboam, qué hizo Roboam, por qué aparece Roboam, no se preocupen. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía,
y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey que lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta mañana, Señor, que tú hagas milagros, prodigios, Señor, que hagas maravillas en medio de tu pueblo, que haya sanidades, liberaciones, que todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir, que ocurra, Señor, en esta mañana en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Bueno, aquí nos está hablando la historia de un personaje llamado Roboam. Yo me imagino que ustedes ya saben quién es o por lo menos lo han escuchado. Y si no saben quién es, no se preocupe que yo en unos minutos se los voy a explicar. Roboam es el hijo de Salomón. Roboam fue el cuarto rey de Israel. Recuerden que el primer rey de Israel, ¿cómo se llamaba? ¿Ustedes lo saben? El primero, Saúl. Saúl desechó la palabra de Dios, no quiso nada que ver con el Señor. Él pensaba, ¿verdad? Hay un hermano en Fuerteventura que él dice: si quieres conocer a Pepito, dale un carguito. Así siempre me dice. Saúl es esa persona. Fue considerado rey porque fue escogido por el pueblo y él se engrandeció y él pensaba que podía hacerlo todo y desechó lo que la palabra de Dios decía y establecía para los reyes. Y hizo unas cuantas cosas que no le correspondían a él, le correspondían a los sacerdotes. Y entonces Dios le dijo a través de un hombre, de un profeta, le dijo: bueno, por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Dios te desechará a ti para que no seas rey. Y entonces ya Dios se había provisto de otro rey. Porque nosotros cuando vemos problemas ya Dios tiene la solución. Eso es así. ¿Recuerdan cuando aquellas mujeres el día de la resurrección iban llenas de temores a la tumba del Señor diciendo: ¿quién nos removerá la piedra? Y lo que no sabían es que ya el Señor había removido la piedra. Donde nosotros vemos problemas, el Señor ya tiene puestas sus soluciones. Y ya Dios había establecido que un joven pastorcito de ovejas, desechado incluso por su padre, porque su padre no lo había presentado delante del profeta Samuel, desechado incluso por sus padres, fue el que Dios había escogido. Así se convierte David en el segundo rey de Israel. Claro, esto le llenó de celos a Saúl y por eso vamos a encontrar en muchos pasajes de la Biblia, ¿verdad? En el libro de los Salmos también, a David huyendo de Saúl, porque le quería dar muerte. Después de David fue un excelente rey, de los mejores, bueno, por no decir el mejor rey de Israel, con mucha diferencia. Creció muchísimo, llevó la adoración otra vez al único Dios vivo verdadero, llevó la adoración al centro de Jerusalén. Bueno, fue exquisito en cuanto a su reinado. En la vida personal quizá no tanto, pero como rey fue el mejor. Ya lógicamente los años de las personas van pasando, van creciendo, así que Salomón, su hijo, tiene que heredar el trono. Salomón es un rey que empieza bien, pero termina mal.
Y aquí lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Pero lo cierto es que él empezó muy bien. En un momento dado, Dios le da a Salomón una extraña petición que creo que a nadie de nosotros nos lo ha dicho. Él le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras. Tienes carta blanca. Te pongo un cheque delante de ti, firmado ya. Tú pon tu petición simplemente y es para ti. ¿Qué hubieses pedido tú? Si Dios se te aparece en este momento y te dice: Domingo, pídeme lo que quieras. Lo que sea, por más imposible que sea. Yo no conozco la palabra imposible, dice el Señor. Pídeme lo que quieras. ¿Qué pedirían ustedes? Salvación. Claro, eso porque estamos ahora en un culto y hicimos salvación. Claro. Pero eso habría que ver en la intimidad qué es lo que pedimos, ¿verdad? Está muy bien, seguramente hubiésemos pedido eso. No digo que no. Salomón, exactamente, él dice sabiduría. Claro, uno dice: guay, ¿por qué pide sabiduría? Porque era el hijo del rey David, no le faltaban riquezas. Él sí algo tenía, era riqueza. Salomón había sido criado como un niño mega multimillonario. Entonces dice: bueno, yo no necesito nada. Yo lo único que necesito es sabiduría. Así que le dice a Dios: Señor, dame sabiduría para saber guiar a este pueblo. Madre mía, la que se me viene arriba, decía Salomón. Yo voy a ser ahora el rey de todo este país. Yo voy a ser quien tenga que guiar a todo este pueblo cuando mi padre lo ha hecho también. No, Señor, dame sabiduría para saber guiar a todo este pueblo. Y parece como que Dios se sorprende y dice: wow, por cuanto no me has pedido ni poder, ni riquezas, ni nada por el estilo, te lo voy a dar. Y le dio sabiduría y se convierte en el hombre más sabio de toda la tierra, hasta que nace nuestro Señor Jesucristo. Salomón hace muchas cosas bien y muchas cosas mal también. Pero en definitiva no quiero tampoco hablar de él. Y su hijo, Roboam, cuando Salomón muere, es el que accede al trono. Si Salomón había sido un niño de papá, ¿entienden esta expresión? Para nosotros en España un niño de papá es aquel niño que lo ha tenido todo, que ha nacido en una cuna de oro, como decimos, ¿verdad? Un niño que no se tiene que preocupar por el sustento, que no se tiene que preocupar por la jubilación, que no se tiene que preocupar por qué ropa va a ponerse, más bien lo contrario, se tiene que preocupar por a ver cómo voy a ponerme toda esta ropa que tengo, ¿verdad? Se parecen algunas mujeres que tienen ahí en el armario. Tienen ropa, 30 pantalones que todavía no se han puesto, pero lo tienen ahí por si algún día pierden esos 3 kilitos y dicen: yo los tengo ahí porque yo sé que un día, ¿verdad? Algunos hombres también tenemos esas ropas con etiqueta todavía. Bueno, Roboam era una persona que no se tenía que preocupar por nada. Roboam es el hijo de David, es el nieto, del rey David. Roboam es el hijo de Salomón. Es una persona famosa desde antes de nacer. Es una persona rica desde antes de nacer. Es una persona que desde bebé ya se tenía establecido cuál era el futuro. No tenía capacidad de elección. Roboam, tú no vas a poder ser constructor, tú no vas a poder ser albañil, tú no vas a poder ser médico. Roboam, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Tú serás el 4º rey de Israel. Y nada más llegar al trono, tiene que empezar a tomar decisiones, lógicamente. Toda responsabilidad, pues hay que tomar una serie de decisiones. Y entonces la Biblia nos enseña en este pasaje que hemos leído que el pueblo se acercó hacia Roboam y le dijo: oye, mira, ¿sabes qué? Tu padre nos ha cargado de impuestos. Tu padre Salomón nos ha fundido a pagar impuestos. Es verdad que los hemos pagado entre comillas, entiendan esto, a nadie le gusta pagar impuestos, pero ellos le dijeron: mira, hemos pagado tantos impuestos con gusto porque hemos visto cómo el país ha crecido. Hemos visto cómo se ha construido el templo. Hemos visto cómo hay tantas riquezas en el pueblo. Es decir, yo he pagado muchos impuestos, nos ha fundido tu padre a impuestos, nos ha reventado tu padre a impuestos, pero también es verdad que hemos adquirido riqueza. Pero Roboam, ya es verdad que el país está establecido, ya es verdad que todo está bien, por favor, bájanos los impuestos, le dicen. Bájanos un poco los impuestos y te vamos a servir. Todo el pueblo se convocó delante de este nuevo rey. Bájanos los impuestos. Ahí en Primera de Reyes 12:4 se lo dijeron: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de esa dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. La primera decisión que tuvo que tomar Roboam fue: ¿qué hago con el pueblo? ¿Le disminuyo los impuestos o por el contrario sigo fundiéndolos a impuestos? Creo que nosotros, al igual que Roboam, no somos reyes, pero al igual que Roboam, tenemos que tomar decisiones a diario.
A lo largo del día, dice un estudio, que las personas tomamos una media de 35.000 decisiones. Pero tan solo conscientes es una pequeña parte de ellas. La gran mayoría es por inercia, ¿verdad? Tú te levantaste esta mañana y fuiste al baño y te aseaste y te pusiste una ropa y todo ese tipo de decisiones casi siempre han sido por inercia. No te has tenido que detener, no has tenido que pedir consejo, no has tenido que meditar. Todas han sido por inercia. ¿Dónde te sentabas ahora? ¿Qué hacías? ¿En qué postura te colocas? Todo eso es por inercia. Tu mente ya te va dictaminando esa toma de decisiones. Concretamente dice que nuestro cerebro toma por inercia el 99,7% de todas las decisiones de una manera automática. Pero luego hay decisiones que tú tienes que poner de tu parte. Hay decisiones en tu vida que ahí sí te tienes que detener. Un momento, un instante. Detenerte y decir, ¿qué hago? ¿Digo que sí o digo que no? ¿Qué hago con esta relación? ¿Sigo adelante? O por el contrario, estoy viendo que esto no va a ninguna parte y es mejor parar ya. ¿Qué hago con este trabajo? ¿Renuncio o espero a que me echen? ¿Qué hago con esto? ¿Sigo o me detengo? ¿Qué hago con esta carrera? ¿Estudio esto o estudio lo otro? Amani y yo tenemos un familiar que ya va por la tercera carrera, si no me equivoco, ¿verdad? La tercera carrera. Vamos a ver si la termina, Dios quiera que sí. Si no, pues bueno, pues una cuarta nueva carrera se meterá. Hay decisiones que uno se tiene que parar un momento en la vida y a ver qué decido. Hay unas decisiones muy importantes en nuestra vida que no solamente incluso bastan con meditarlas, sino que hay que pedir consejos. Esas decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestra vida. La persona con la que nos vamos a casar, el trabajo donde vamos a empezar, la casa que quizá nos queremos comprar. O sea, hay unas decisiones que no podemos tomar a la ligera, sino que no solamente hay que meditarlas, sino incluso pedir consejos. La Biblia enseña en Proverbios 11:14 que en la multitud de consejeros, allí hay seguridad. Cuando nosotros somos sabios y pedimos consejos, oye, mira, Yolanda, me está pasando esto, ¿qué me aconsejas tú? Oye, Humberto, mira que me está... Y entonces, en esa multitud de consejeros, yo analizo las respuestas, allí hay seguridad. Otra versión dice, allí está la victoria. En la multitud de consejeros está la victoria, está la seguridad. Necesitamos consejeros en nuestro entorno. Y ahora pregunto, ¿eres de los que pides consejo antes de tomar decisiones? ¿O eres de los que te crees sabio en tu propia opinión y crees que tus decisiones siempre son las correctas? ¿Cómo son tus decisiones? Si Dios nos dice que es de sabios pedir consejo, hermano mío, hermana mía, hagámosle caso. Es de sabio. Por lo menos pedirlo. Luego yo voy a hacer lo que me parezca, ¿verdad? Lo que bien crea. Pero por lo menos pedir consejos. ¿A quién pedirle consejos? ¿A quién le voy a pedir? Porque esa es otra. Porque a veces, claro, la Biblia nos llama a reunirnos, a rodearnos de consejeros, pero uno también, que es medio cuco, así decimos en España, uno es medio pillo, sabe a quién pedirle consejos. Si yo quiero recibir un sí, yo sé a quién le tengo que preguntar. Si yo quiero recibir un no, sé a quién le tengo que preguntar. Pero es que eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia dice que tengas una serie de consejeros, ancianos, maduros, sabios a tu alrededor, para que, aunque sepas que te van a decir que no, pregúntale. Porque a veces estamos metidos en un problema y desde dentro eso nos ahogamos, pero uno desde fuera, más tranquilo, ve y te dice, no, mira, lo que tienes que hacer es esto, es aquello y es lo otro. Roboam pidió consejos a dos tipos de personas, dice la Biblia. A los ancianos, que representan la sabiduría. La Biblia dice, delante de las canas te levantarás. No sé aquí en Bruselas, en España, desgraciadamente y para mi vergüenza digo que se le ha perdido el respeto a los ancianos. No hay ningún respeto a una persona mayor. Yo cuando era niño, que era hace 2 días, tampoco hace mucho, cuando era niño y estábamos en la plaza jugando al fútbol, quizá iba a pasar una persona que ya tenía varios años, ahí se paraba todo el mundo, ahí nadie se le pasaba por la cabeza no, vamos a continuar jugando, no. ¿Cómo vamos a continuar jugando? Hombre, si le damos un pelotazo a esta señora mayor o a este hombre mayor, hoy en día aquí se les trata de todo, se les habla de cualquier manera, no se les trata de usted, se le desvalora. Y la Biblia dice, delante de las canas te levantarás. Yo estuve solo un año de mi vida en un colegio, donde mis padres intentaron meterme un poco a camino y me dijeron, te vamos a meter en este colegio que pone unas normas duras, donde cuando entraba el profesor o el director sobre todo, uno se ponía en pie. Se tenía que quedar unos segundos en silencio, por respeto.
Y en aquel entonces yo me reía y decía, pero ¿y qué respeto le debo yo a este hombre, no? Hoy entiendo la educación que me estaban dando. Porque la Biblia me enseña lo mismo. Cuando entre un anciano, quizá no te pongas de pie, pero sí por lo menos hónralo, respétalo. Y Roboam lo que hizo, el primer tipo de consejo fue a los ancianos. Y le dijo, oye, miren, el pueblo acaba de venir a mí para decirme que qué hago con los impuestos. Que si se los bajo o que si voy a continuar igual. ¿Qué crees que le respondieron los ancianos? Bueno, lo hemos leído, pero por si acaso no te quedaste con la lectura. ¿Qué consejo le dieron los ancianos a Roboam, a este nuevo rey? Le dijeron, mire, nosotros hemos estado mucho tiempo con tu padre Salomón, ya el país está establecido, y le dicen, bájale los impuestos, bájaselo. No, ya no necesitamos más, ya más esa avaricia. Ya está todo bien, bájale los impuestos y mira, y vas a tener un país tranquilo, vas a tener un reinado tranquilo. Este pueblo va a estar contento contigo y te van a servir. Dice el versículo 7, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Roboam, tranquilo, ellos te van a servir para siempre si obedeces lo que te dicen. Claro, Roboam, que ya te digo que es un niño de papá criado en una cuna de oro, dice, yo voy a preguntarle a mis amigos de toda la vida, a mis compañeros de clase, y entonces le preguntó a los jóvenes. ¿Qué crees que le preguntaron los jóvenes? ¿Qué le aconsejaron los jóvenes? Pero si tú ahora eres el rey, Roboam. ¿Pero qué pasa? ¿Que ahora va a empezar tu reinado dejándote gobernar por el pueblo? No, acuérdate que tú eres el rey, le dicen. No te dejes pisotear. Diles lo siguiente. Que si tu padre Salomón le fundía impuestos, tú le vas a dar más impuestos todavía. Que tú eres más fuerte que todo, que demuestra tu poderío, Roboam, le decían. Claro, eso se lo dice a una persona con la autoestima baja y se lo cree. Dice el versículo 10 de Primero de Reyes 12. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Fíjate tú qué tontería, ¿verdad? Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Me estáis pidiendo una rebaja de impuestos. No, es que todo lo contrario, les voy a subir los impuestos. ¿Qué consejo crees que escogió Roboam? Te lo estás imaginando. El de los jóvenes. El necio consejo de los jóvenes. Esta decisión al rey Roboam le costó su reinado prácticamente. A partir de aquí se acabó el reinado único. A partir de aquí vamos a encontrar una división, una separación del reino de Israel. Se va a dividir el reino en el reino del sur, en el reino del norte. A partir de aquí vas a empezar a leer en la Biblia el reino de Judá, el reino de Israel. ¿Y por qué hay dos reinos? ¿Y por qué hay dos reyes a la vez? Bueno, te lo estoy explicando. Porque un necio rey llamado Roboam tomó una pésima decisión. Se dejó llevar por un consejo de unas personas que no tenían ni idea de nada y arruinó su vida, su futuro y la vida de todo su entorno. Y es que una mala decisión nos puede arruinar por completo y por eso necesitamos buenos consejeros a nuestro alrededor. Dice la Biblia en el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Seguramente aquí no pasa, pero allí en Canarias a veces hemos conocido personas que se casan con la persona equivocada. Aquí seguro que no. Pero allí sí. Y claro, nosotros no podemos. Hay límites, ¿verdad? Hablo como pastores, tenemos límites. Yo, por ejemplo, no le puedo decir a una persona, mira, abre los ojos, no te cases con esa persona porque tú no te das cuenta, pero madre mía, ahora tenemos el caso, Damaris y yo, de una persona, bueno, por si ven el vídeo, algunos no es de la iglesia, para que no piensen. Porque luego la gente empieza a decir, ¿quién está hablando? ¿Está hablando de este? ¿Está hablando del otro? No, es una cosa nuestra personal. Tenemos una persona que decimos, Dios mío de mi vida, se va a casar únicamente por interés. Es una persona que está bien acomodada, la otra persona es una persona que todavía no tiene la documentación en regla y lo único que quiere es pues, casarse, tener la documentación y listo. Ojalá me tenga que tragar mis palabras, pero desgraciadamente no es ni la primera, ni la décima, ni nada que hemos visto. Pero claro, ¿y cómo se lo dices tú a esta persona? ¿Cómo te sientas tú con esta persona y le dices, mira, mi consejo es que no te cases? No, ni mucho menos. Y menos si no me lo has pedido. ¿Verdad? Una vez vino una parejita, para que Damaris y yo, que se querían casar.
para que le diésemos el curso, el que se suele dar, no un curso, unas charlas prematrimoniales, ¿verdad? Y yo cuando dije eso, cuando vi esa situación, cómo era la pareja, cómo se trataban, cómo hablaban, y yo fui a casa porque Damaris no pudo ir a esa reunión, y me dice, ¿qué tal? Digo, así le dije, ojalá me tenga que tragar mis palabras. Pero esta persona, desde que se case y obtenga lo que necesita, le va a dar la patada a esta persona. Oye, dicho y hecho, y no soy profeta, ¿eh? Dicho y hecho. Pero claro, ellos no me pidieron consejo. Ahora que ya están separados, pues esa persona está, pobrecita mía, está bastante mal. El otro día se me acercó y dice, pastor, ¿usted cuando nos reunimos aquella vez para el curso prematrimonial, ¿usted qué vio? Digo, mira, ¿te puedo ser honesto? Digo, bueno, esto, ¿y por qué no me lo dijiste? Digo, porque primero que no me pediste consejo. Y segundo, hay cosas que no se te deben de decir. O sea, yo como pastor no te puedo decir, cásate o no te cases. Bueno, te puedo... ¿Sabes por qué no lo hago? Porque si luego sale mal, me va a decir, no, es que por ti lo hice. O si sale bien, después la otra persona me va a coger rencor porque tú le dijiste a mi marido que no se casara conmigo, porque no sé cuánto. Entonces ya no tenemos mucha experiencia, pero la poca que tenemos, creo que ya somos sabios para saber cuándo tenemos que aconsejar. Yo de verdad que he escuchado verdaderas atrocidades a la hora de dar un consejo. He visto a lo mejor a parejas discutiendo y una tercera persona decir, no, tú lo que tienes que hacer es separarte. Así se aconseja en España algunas veces. Sepárate, tú no tienes por qué aguantar eso. Tú ya eres una mujer empoderada, no necesitas un hombre, le dicen. Ese es el discurso tristemente que nos tiene allí gobernando ahora. Y no necesitas un hombre, y tú eres libre. Y no tienes por qué aguantar eso. Recuerdo en un matrimonio que conocíamos, hubo un caso de infidelidad, y entonces pues nosotros estábamos tratando allí y le decíamos al hombre, bueno, pues primeramente tú tienes que sentarte, saber si quieres continuar o no. Si quieres continuar tienes que aprender a perdonar esto, sabemos que es muy difícil, pero tienes que perdonar, ok, bien, todo bien, porque quería restaurar su matrimonio. Pero ¿qué le aconsejaban los amigos? Los amigos como Roboam. No, tú lo que necesitas, le decían, tú lo que necesitas es salir de fiesta y lo que surja. Ojo por ojo, diente por diente, así le decían. Si ella te fue infiel, tú ahora tienes que hacerle lo mismo. Tienes que ponerle los cuernos. Así se dice allí. Tienes que ponerle los cuernos. Y esos son los consejos que se le daban. Consejos donde alguien no sabe quizá qué hacer y le dicen, bueno, sé tú mismo. ¿Cómo sé tú mismo? Si la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. O a esas jovencitas o jovencitos que están ahora en la edad del pavo, decimos nosotros, están con pajaritos preñados en la cabeza, que se prometen amor eterno y tú dices, ay, alma de cántaro. De aquí a 2 meses no te vas a acordar ni cómo se llama esta persona. Y saben que no se tienen que juntar con ese o con esa. Y a nosotros nos piden consejos a los jóvenes y somos muy claros, no te juntes con este porque este es lo único que quiere, es lo que quieres, llevarte, a acostarse contigo y se acabó. No te vayas con este. Pero ¿qué le dicen sus amigos? Tú tienes que dejarte llevar por tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Claro, el corazón que es engañoso y que es perverso, dice la Biblia, lo que te va a decir es, adéntrate en esta aventura, acuéstate con ese hombre, con ese chico, con ese niño. Hazlo. Pero nosotros que somos sabios no pensamos con esto, pensamos con esto. No nos dejamos llevar por nuestro corazón, por nuestros sentimientos que son perversos. Y nosotros, como dice Pablo, tenemos la mente de Cristo y sabemos razonar. Y entonces decimos, bueno, pues es verdad que me gustaría hacer esto, pero no debo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Consejos que a la hora de comprar o de vender acaban en deudas. Bueno, consejos en definitiva que tú dices, Dios mío de mi vida, pero ¿qué consejos estás siguiendo tú? ¿Quién te ha aconsejado? Roboam arruinó su vida, arruinó la de toda su familia, la de todo su entorno por un mal consejo que le dieron. Y honestamente me sorprende que haya sido precisamente Roboam quien tome este tipo de malas decisiones cuando su padre fue Salomón, cuando su padre fue el hombre más sabio de la tierra. Incluso su abuelo fue David, un grandísimo rey y un muy buen consejero. David era muy buen consejero. Quiero resaltar el gran y último consejo de David. Un consejo que David da no sentado en su trono de rey, no en su mejor momento, sino que es el último consejo que David da en su lecho de muerte, a pocas horas de morir. David está ya en aquella cama agonizando para morir, para irse con el Señor, para seguir el camino de todos los hombres, como él mismo decía.
y le da un consejo, un último consejo a su hijo Salomón. Mira, el rey David es del personaje que más se habla en toda la Biblia después de Jesús. Si se pudiese enumerar, Jesús es el protagonista principal de quien más se habla y luego está el rey David. Creo que conocemos infinidad de detalles de su vida, conocemos sus padres, conocemos su reinado, conocemos sus debilidades, su caída, su proceso de restauración y algunos incluso detalles de su muerte. Fue un hombre de guerra. Centenas o miles de historias podría contar a sus hijos, esas batallitas que los abuelos cuentan. ¿Alguno de aquí ha hecho la mili? Bueno, la mili no sé si aquí se hace, en España la mili era el proceso militar obligatorio. Domingo, ¿tú hiciste la mili? ¿Sí? Seguro que tienes 1000 batallitas que contar, ¿verdad? Todavía eres joven, pero cuando seas más anciano tú verás que vas a ser el típico abuelito que empiece, no, porque cuando yo hice la mili, esas historias, esas batallitas, ¿verdad? David tenía miles de historias para contar de la mili, miles de historias. Tuvo muchos sueños, muchas batallas. Uno de los sueños que tuvo que no pudo llegar a alcanzar era construir el templo del Señor. Él tenía ese deseo. En aquel entonces todavía existía lo que, si Dios mediante se nos permite, esta tarde vamos a ver el tabernáculo, que era, te lo voy a decir a grosso modo, pero no es así, no te quedes con esta explicación. Esta tarde te lo desgloso mejor, como una especie de tienda de campaña que se había levantado, que se había erigido para que Dios morase allí y el pueblo pudiese tener contacto con el Dios vivo y verdadero. Pero David decía, no, yo quiero algo mejor. Yo quiero crearle una casa al Señor. Y quería levantar un templo lleno de riquezas, de oro, todo, algo precioso. Pero el Señor le dijo, David, qué bueno que tengas ese deseo, pero lo siento, no. Hay cosas que te he dado, pero hay otras cosas que te tengo que decir que no. Y en este caso no me vas a levantar casa. Primero porque no la necesito, le dice Dios. Y segundo, eres un hombre de guerra. Has derramado mucha sangre, David, le dice Dios. Y alguien que ha derramado tanta sangre no puede levantar una casa a mi nombre. En el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 7, dice, y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre del Señor mi Dios, mas vino a mí palabra del Señor diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Pero bueno, con toda esta vida tan apasionante de David, ¿cuál crees que fue el último consejo? Ese último consejo en su lecho de muerte, esos últimos minutos, ese último aliento de vida que tenía, ¿qué palabras crees que le aconsejó a su hijo Salomón? ¿Sabes que en este momento, los momentos previos a la muerte, se considera el momento más íntimo y más privado de una persona? Donde la persona empieza a mostrar todo lo que hay en su corazón. Teníamos un cuñado que amaba al Señor, que murió en los brazos de Damaris hace ya unos cuantos años atrás. Y Damaris me cuenta, yo no estaba ahí, pero Damaris me cuenta que murió cantando alabanzas. Murió alabando al Señor. Son esos momentos, yo he estado en algunos lechos de muerte de algunas personas. Recuerdo hace un tiempo atrás también estar en el lecho de un hombre que todavía no estaba en edad para morir, pero bueno, le visitó una enfermedad y así lo quiso el Señor. Y con este hombre pude tener una conversación que no he tenido con ninguno más. Yo le decía a este hombre, oye, ¿sabes lo que va a pasar en pocos minutos? Me decía, sí. Y yo tenía un nudo en la garganta, a ver cómo le explico yo a este hombre, ¿no? Dios, sabes que vas a partir con el Señor. Y él con una sonrisa me dijo, pero si es que estoy preparado. Si me ves llorar es por la lástima que tengo de dejar aquí a mi esposa y a mis hijos, pero yo estoy gozoso de irme con el Señor. Yo dije, oye, qué cosa, ¿no? Uno aquí yo no sabía cómo llevar a cabo esa conversación y él estaba diciendo, es que estoy esperando la hora. Un hombre que todavía le quedaban muchos años por delante, pero un cáncer le visitó y me dijo, estoy esperando la hora de irme con el Señor. Se fue totalmente en paz. Y él mostraba ese amor, ese enamoramiento que tenía para con Jesús. Porque en esos momentos del lecho de muerte, yo no sé qué vamos a decir nosotros, si es que tenemos esa ocasión, porque a lo mejor el Señor viene antes o nuestra muerte no se hace esperar tanto, sino que es más brusca, no lo sé. No vamos a hablar aquí ahora de la muerte. Pero en ese momento es un momento de intimidad. Donde como decía alguien en el pasado, en esos momentos nadie se va a acordar de los coches que ha comprado, de las casas que tiene, del dinero que tiene en la cuenta. En ese momento yo creo que uno se acuerda de su familia quizá, de sus hijos,
de lo que ha hecho en la vida, de lo que no ha hecho. Y entonces David, vamos a leer el último consejo que le dio a su hijo, en el primer libro de los Reyes. Si tienes tu Biblia ahí, ábrela por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Miren qué interesante. Capítulo 2, versículo 1 dice: Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Qué bonito, ¿eh? Yo cada vez que leo esto digo, qué bonitas últimas palabras. Qué bonitas últimas palabras. Le dio los 3 mejores consejos que se le puede dar a una persona. David le dijo primeramente a Salomón en su lecho de muerte: Salomón, esfuérzate, le dijo. Esfuérzate. Porque el esfuerzo en la vida de las personas, entendamos que no es opcional. El esfuerzo es el camino a la bendición de Dios. Uno de los grandes problemas que ha traído o que ha dejado esta pandemia que atravesamos y que estuvimos encerrados mucho tiempo en casa es la ociosidad. Hay muchas personas que todavía a día de hoy siguen arrastrando este problema de la ociosidad. Demasiado tiempo libre y ha vuelto vaga a muchas personas. Y hemos de ser esforzados porque en el esfuerzo allí está la bendición. Escúchame esto, no tanto en el resultado, no tanto en el fruto. La bendición está en el esfuerzo. Si te has esforzado y quizá no has tenido el fruto que esperabas, no te preocupes. Lo has hecho bien porque te has esforzado. Moisés, antes de morir, ¿qué crees que le dijo al pueblo? El último consejo de Moisés al pueblo, ¿cuál fue? Deuteronomio 31:7, esforzaos. No solamente al pueblo, sino que tomó a su sucesor, tomó a Josué, se lo llevó aparte y le dijo también en el versículo 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate. Pero es que después Dios se le aparece a Josué y ¿qué crees que le dijo? ¿Qué consejo le dio Dios a Josué? Josué capítulo 1, versículo 7, esfuérzate, Josué. En la visión que Daniel tuvo de aquel varón que representa a Cristo, ¿qué mensaje crees que le dio en Daniel 10:19? Daniel, esfuérzate. Centenas de veces sale la palabra esfuérzate a lo largo de toda la Biblia. Es como un mensaje que Dios nos da todo el rato, desde Génesis hasta Apocalipsis, y nos dice, esfuérzate. Hombre, mujer, esfuérzate. Salmos 31:24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor y tome aliento vuestro corazón. ¿Sabes por qué Dios nos manda a esforzarnos? ¿Sabes por qué David le dijo en sus últimas palabras a su hijo, esfuérzate? No solamente porque en el esfuerzo está la bendición, sino que los que no se esfuerzan, escuchen esto, ¿cuántos se levantan aquí a las 10, 11, 12 de la mañana? Por ahí vi una mano media tímida que se levantó y la bajó, pero bueno, estás en la edad. No solamente es que en el esfuerzo esté la bendición, sino que a los perezosos, a los holgazanes, dice la Biblia que no les va a ir bien aquí en la tierra. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 18, dice así, te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Al holgazán se le cae el techo, al que no hace nada, toda la casa. Al vago se le derrumba todo. Al vago, al gandul, al holgazán, ¿gandul se dice aquí también? Al gandul se le cae todo, se le desmorona la casa, el matrimonio, todo absolutamente. Y David, que conocía este principio en su lecho de muerte y en su último consejo, le dijo a su hijo, esfuérzate. Ese es el consejo que Dios le dio, esfuérzate. Segundo, miren este consejo qué bueno, y más para estos tiempos. Salomón, esfuérzate y sé hombre. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y ser hombre, le dijo. Y sé hombre, le dijo. ¿Pero qué es ser hombre?
En esta cultura tan extraña en la que vivimos ahora, ¿qué es ser hombre? Esto va dirigido para todas las personas, pero especialmente ahora para los varones, ¿vale? Las mujeres desconecten ahora si quieren 3 minutos, tienen un momento de desconexión. No de hablar, por favor, pero sí desconecten. Quiero hablarle 2 minutos, 2 minutos y medio nada más a los hombres. En esta sociedad sin principios ni valores está, creo que, muy difícil contestar a la pregunta ¿qué es ser un hombre? Muy difícil contestar. Bueno, yo lo tengo claro, pero me refiero en esta cultura en la que vivimos. Tú a una persona ahora mismo le dices que esfuérzate y sé hombre. Y se pinta las uñas. Tú dices, pero espérate, que te acabo de aconsejar que seas hombre. Ya, por eso. O sé hombre y hace, pues vete tú a saber qué cosa. Porque vivimos en una cultura un tanto extraña. Por ejemplo, está el extremo del libertinaje, puedes hacer lo que tú quieras, puedes estar con quien quieras, acostarte con quien quieras, vestirte como quieras, hablar como quieras, denominarte como quieras, porque los hombres somos libres. Y te encuentras cosas un tanto extrañas por ahí, a mi punto de vista, que cuando me pongo las gafas de la Biblia, es el punto de vista de Dios. Y yo digo, oye, esto es un poco extraño. Pues yo soy un hombre, me dijo aquel. Digo, pues chico, mira a ver un poquito, háztelo mirar un poquito más. Pero luego está el otro extremo, que es el extremo del macho alfa, del vocabulario que usamos ahora del patriarcado. Ese hombre que dice, yo soy el hombre, el cabeza de hogar y yo soy el que mando. Que ahí ya hay muchos, incluso cristianos, que se sienten identificados. Yo soy el hombre que cuando entro en casa mi mujer me tiene que poner la comida. Yo soy el hombre que cuando entro en casa mi mujer tiene que venir y ponerme las cholas en la puerta o las sandalias, como le quiera que llame, y que cuando voy al baño me lo tiene que tener todo listo. Yo soy el hombre de la casa y yo me siento y a mí me tienen que servir hasta el agua que me bebo. Está ese extremo, ¿no? El patriarcado, el machista, el que se cree superior a la mujer. Mira, bíblicamente ninguno de estos extremos es correcto, bíblicamente. ¿Cómo se ha de comportar un hombre? ¿Les interesa esto o terminamos ya? ¿Sí? Domingo dice, dime. Que este mensaje lo necesitan los de Holanda, que se lo tengo que llevar para allá. Ya con esto vamos a terminar ya. ¿Cómo se tiene que comportar un hombre? Dios nos lo enseña en su palabra. Mira, si tú te vas a los partidos políticos te van a decir disparates de lo que tiene que ser un hombre. Si tú te vas a los colegios, no sé aquí, pero en España, Dios mío de mi vida, las barbaridades que le dicen a nuestros hijos ahí. Tu hijo va un día a clase a aprender matemáticas y va a aparecer diciéndote que ahora ya no se siente hombre, que ahora es una niña y te aparece con las uñas pintadas y te dice disparates y no le digas nada porque encima te denuncia y duermes en calabozo esa noche como pasa. Le tienes que apoyar y tienes que hacer y unas cosas que tú dices, Dios mío de mi vida, ¿hasta qué punto hemos llegado? Luego, por otra parte, como te digo, está el otro extremo, que es el machista, la mujer solo está para servirte, la mujer solo está para darte placer, para cocinarte. Entonces, bíblicamente, ¿qué dice la Biblia? Porque, visto lo visto, yo no puedo escuchar a nadie por ahí fuera. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 5:22. ¿Tienen sus Biblias? Abran este pasaje. Y ya terminamos. Ya, de hecho, si Humberto, ya cuando acabemos de leer, si quieres y tocas un poquito la guitarra, o si tienes piano de fondo, o como ustedes quieran. Efesios 5:22. A ver qué nos dice la Biblia. Porque visto lo visto, como esta sociedad creo que no va a ser sabia para responder a esta pregunta de qué es ser un hombre, yo creo que tenemos que ir a la palabra del Señor. ¿Opinan lo mismo que yo? Pues vamos a ver qué nos dice Dios y no qué dice el hombre. A ver qué dice Dios. Las casadas, fíjate, para hablar del hombre empezamos a hablar de la mujer. Las casadas están sujetas a sus propios maridos. ¿Cuántas dicen amén? Lo dicen con la boca pequeña. Amén. Pensé que ibas a dar otro mensaje y ahora me hablas de sujeción al marido. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Aquí los hombres decimos, amén. Así dice ahí. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, ¿qué entiendes tú por cabeza? Porque algunos más que cabeza son cabezones en la casa. Aquí mando yo porque la Biblia dice que yo soy cabeza de la mujer. Bueno, está bien para que puedas leer la Reina Valera y lo entiendas, pero cuando nosotros vamos a estudiar
¿Qué significa eso? Cabeza no habla de autoridad, cabeza habla de origen. Cabeza habla de origen. El hombre es el origen de la mujer porque Eva salió del hombre. No está hablando ahí de autoridad, no está hablando de que el hombre es el jefe de la mujer, entiendan eso. Entonces dice, porque el marido es el origen, es la cabeza de la mujer, así como Cristo es el origen, es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que si tú quieres decir que eres cabeza de la mujer, bueno, pues entonces tiene que ser su Salvador también. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo pregunto, ¿aquí hay alguna persona, hombre o mujer, porque la iglesia somos todos, que se sujete a Cristo asustado? Que se sujete a Cristo diciendo, ay, como ahora se manifiesta su presencia. Ay, Dios mío, yo no quiero esto. O sea, es que hay mujeres que no quieren que sus maridos lleguen a casa. Cuando llega ya cambia el ambiente y ahí empieza ya un horror, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo que nos está diciendo es que las casadas se tienen que sujetar y estar sometidas a Jesús de la misma manera que la iglesia está sometida a Jesús. Y lo hacemos con gozo. Oye, yo no sé tú, yo he venido esta mañana aquí a la iglesia con gozo. A alabar a mi Señor. Y no veía la hora de poder estar con mis manos levantadas adorando. No veía la hora de poder abrir la palabra del Señor y estar aquí adorando. Porque yo amo a mi Señor. Yo amo a mi Señor y en el amor no hay temor, el amor echa fuera todo temor. Temo a Dios, por supuesto, pero está el amor por encima de eso y lo amo y deseo que su presencia sea manifiesta. Seguimos, espérense que seguimos un poco. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ahora sí, versículo 25. Amad a vuestras mujeres. ¿Cuántos maridos aman aquí a sus mujeres? Voy a decir esta pregunta un poco más concreta porque en estos tiempos hay que generalizar. ¿Cuántos maridos aman a su mujer? Porque claro, aquí a sus mujeres, yo, claro, ¿tienes dos? A su mujer, a su mujer. Yo sabía que hablaba en plural ahí, no. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo un hombre tiene que amar a su mujer? ¿Cómo hay que ser un hombre? ¿Cómo tiene que ser un hombre? Ese consejo de David a Salomón, sé un hombre. ¿Qué es ser un hombre? Un hombre que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El hombre no es cabeza de la mujer para enseñorearse de ella y tenerla por criada, sino que el hombre es cabeza de la mujer para entregarse a la mujer. Entiendan esto. Nuestra posición de hombres es para entregarnos a nuestra familia, para santificar a nuestras familias, para garantizar que nuestra familia se esté acercando más al Señor. Si tú como cabeza del hogar, si tú como hombre del hogar no estás garantizando la santidad en tu casa, no te estás comportando como cabeza, no te estás comportando como autoridad. Normalmente suele pasar, yo lo siento, yo tengo que hablar de estadísticas de allí porque es lo que conozco. Normalmente en casi, no en todos, pero en la gran mayoría, no te sabría dar un porcentaje, pero por lo menos un 70% de casos, la mujer es quien lleva las riendas espirituales de la casa. La mujer es quien le tiene que decir al marido, vamos a orar, vamos a hacer. Es raro, no imposible, pero es raro el hombre que coge a su mujer y le dice, vamos a orar. Necesitamos un tiempo de oración. Mira cómo está nuestro hijo, vamos a ayunar. Yo sé que aquí todos los hombres lo hacen, evidentemente, pero allí cuesta ver eso, Vamos a traer santidad a esta casa. Algo está pasando. Aquí hay un anatema y hay que orar para que el Señor lo saque a la luz. Vamos a orar. Normalmente es la mujer. Y a veces incluso la mujer lo tiene que hacer a escondidilla para que el hombre no le diga porque está cansado de trabajar y viene y no le moleste con las cosas tuyas raras de la iglesia. Pero el hombre, según este texto, los hombres somos los que tendríamos que decirle a nuestra mujer, deja lo que estés haciendo, vamos a orar. Llama a los niños y vamos a orar. Apaga ya el Instagram de una vez por todas y vamos a orar. Vamos a dedicarle 3 minutos al Señor. Claro, si luego tú tienes una mujer como mi suegra,
Yo le huyo cada vez que mi suegra dice, vamos a orar, porque mi suegra, vamos a orar, venga Rosy, vamos a orar. Claro, y se pone y ve que se cantar salmos, que se leer esto, que se leer lo, se pone a orar por absolutamente todo. Digo, Rosy, yo no es que no quiera orar, es que no tengo 3 horas ahora mismo, ¿me entiendes? Por eso digo, vamos a orar, aunque sean 2 minutos, vamos a orar. Vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor. ¿Lo hacemos los hombres eso? ¿Lo vamos a empezar a hacer más a menudo? Mira Edwin cómo dice amén ahí, gloria a Dios. Qué bueno, sí Señor. Humberto, lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque la Biblia nos da un consejo, sé hombre. ¿Y qué es ser un hombre? Santificar a la mujer. Santificarla, como Cristo nos ha santificado a nosotros. Tenemos que traer santidad a nuestra casa. ¿Sabes cómo saben los judíos si un hombre es un buen hombre en su casa? ¿Saben cómo en el judaísmo se sabe si un hombre es un buen hombre? Aquí en Bruselas, ¿cómo ustedes pueden decir, bueno, este es un buen hombre en la casa? ¿Saben cómo es en el judaísmo? Mirando a la mujer. ¿Quieres saber si un hombre está haciendo las cosas bien? Mira a su esposa. Mírala, ¿cómo está? ¿Está guapa? ¿Está bien cuidada? ¿Está con una sonrisa? ¿O está amargadita la pobre? ¿Cómo está? Entonces, cuando tú ves a la esposa, tú dices, ese es un buen hombre. Mira cómo tiene a su mujer, bien cuidada. Bien cuidada en el sentido de que es feliz. Por eso dice Proverbios 12:4 que la mujer virtuosa es corona a su marido. La corona no eres tú ni tu coche, la corona es tu esposa. ¿Cómo tienes a tu esposa? ¿Cómo la tienes? Bueno, Humberto, pase y toca la guitarra, porque si no, yo no sé cómo saldría de aquí. Y por último, ese consejo que le dio, esfuérzate, le dijo David a Salomón, esfuérzate, sé hombre. Y antes de morir le dijo en el versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Creo que este es el mejor consejo que se le puede dar a cualquier persona. Ama la palabra de Dios. Fíjate este anciano en su lecho de muerte. Esfuérzate, sé hombre. Con 2 palabras se lo dice, pero luego le dice, ama la palabra de Dios. Guarda todo lo que aquí está establecido. Guarda sus estatutos, guarda sus mandamientos, guarda sus leyes. Enamórate de la palabra de Dios, que esto sea como una miel a tu paladar, que sea un manjar, que sea tu delicia cada día enfrentarte a la palabra del Señor, le dijo David. ¿Dónde está tu delicia? ¿Dónde está tu delicia? ¿En las cosas del mundo está tu delicia? ¿Te deleitas en las cosas del mundo o en las cosas del Señor? ¿Te deleitas día y noche en la palabra de Dios, como dice la Biblia en Salmo 119:77? Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia, dijo el salmista. ¿Para cuántos la ley de Dios es su delicia? ¿Cuántos se deleitan leyendo la palabra del Señor? Ahora, honestamente, ¿cuántos a veces se han aburrido leyendo la palabra del Señor? Si no tienes sueño, te voy a dar un consejo. No tomes tantas pastillas para dormir. Ábrete el libro de Levítico. Ábrete el libro de Números. Léete un capítulo nada más, vas a ver que al momentito... Pero esto es una delicia. La palabra de Dios es una delicia. Cuando tú la empiezas a entender, a comprender... Mira, yo he sido creyente desde niño. Yo todavía guardo la Biblia que me regaló el cura, porque yo hice la primera comunión. Yo vengo de una tradición católica, una familia católica, me llevaron a hacer la comunión, porque yo creía en Dios. Y yo todavía tengo mi Biblia firmada por el Padre Domingo. Y yo la leía, yo no entendía nada entendía. Y la leía, Y yo iba a misa. Allí en España se hacía la comunión para recibir regalos nada más. Y todos mis amigos al domingo siguiente, no fue ninguno a misa, pero yo fui, yo me confesaba. Yo iba porque yo tenía ese deseo de conocer a Dios, pero leía la Biblia y no la entendía. Pero cuando le dije al Señor, Señor, entra en mi corazón y te recibo como mi Señor. Oye, ¿tú quieres ver que yo abrí la Biblia y empiezo a entenderla perfectamente? Nada más abrir la Biblia en la soledad ese día en mi casa, el Señor me da la primera promesa que me ha dado.
cree en el Señor Jesucristo y tú, tu casa serán salvos, me dijo. Y dije, wow. Y esto estaba aquí y yo me lo he leído, no lo he entendido. Y empecé a leer y a leer y a leer y a comprender. Y a día de hoy es mi pasión la palabra del Señor. Y es una delicia. Claro, tú quizá podrías decir, bueno, ese consejo no es para mí. Ese es el consejo que David le dio a Salomón. Es el consejo que un padre le dio a un hijo. Siglos después, encontramos a Pablo dando este mismo consejo, estos 3 mismos consejos, no a una persona, sino a una iglesia. A ti y a mí también. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Lo dice en orden inverso, ¿no? Esfuérzate, esforzaos, sé un hombre, pórtate varonilmente y estate firme en la fe, ama y obedece la palabra. El mejor consejo que le podemos dar a la gente es este. Esfuérzate siempre en el Señor. Esfuérzate y ama al Señor. Sé un hombre y ama al Señor. Ama su palabra. Lee este libro todos los días de tu vida. Todos los días. Jesús dijo que este es nuestro alimento para nuestra alma. Cuando tengamos que tomar una decisión, emprender algo, comprar, vender algo, cambiar algo en nuestra vida, lo que sea que tengamos que hacer, busca de la palabra del Señor. Busca en este libro. Que aquí está la respuesta. Cuando alguien te pida consejos sobre qué tengo que hacer en mi vida, dile siempre lo mismo. ¿Ya acudiste al Señor? ¿Ya acudiste? ¿Ya leíste su palabra? ¿Ya Dios te ha dicho lo que tienes que hacer? Entonces, ¿para qué vienes a mí a pedir consejo ahora? Si ya sabes lo que tienes que hacer. El Señor es nuestro mejor consejero. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es un maravilloso consejero. Por eso necesitamos todos los días buscar de su presencia. Todos los días. Es el consejo que te quiero dar. Acércate a Jesús. Cierra tus ojos por un momento. Has de buscar de Él, has de buscar de su presencia. Has de buscar de su palabra. Haz caso a este consejo que te estoy dando. Esfuérzate, sé hombre y ama la palabra de Dios. Busca a Dios cada día de tu vida. Si eres hombre, creo que el Señor te ha hablado en esta mañana y te ha dado instrucciones claras de cómo tienes que comportarte, no aquí, sino en la intimidad de tu casa. Si eres mujer, ya sabes cómo tienes que actuar también con tu esposo, sometiéndote a Él de la manera que Él está sometido a Cristo. Esfuércense, iglesia. Dios ha puesto sus ojos sobre ustedes, sobre este grupo de personas, venidos de aquí de Bruselas, de Holanda, de Alemania, de diferentes partes, para que escuchen este consejo que Dios le da a su pueblo. Esfuércense. Esfuércense, no teman, no desmayen, aunque no vean los resultados que quieran, aunque no vean los frutos que hay en su corazón. El premio está en el esfuerzo. El esfuerzo les lleva a la presencia de Dios. Esfuércense. Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque yo voy a estar contigo todos los días de mi vida. Voy a estar contigo, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Vas a meditar en ella día y noche. Aquí va a estar tu delicia, le dijo Dios. Esfuérzate, Josué. Y busca de su presencia cada día. Amado mío, amada mía, busca de la presencia del Señor todos los días de tu vida. Si vives solo, hazlo en soledad. Si estás casado, intenta sacar un tiempo para orar. Si tienes hijos, oren en familia. Reúnanse, congréguense entre ustedes, oren, busquen de la presencia del Señor. La Biblia dice en Amós capítulo 5, versículo 4, buscadme y viviréis, dice el Señor. Busca mi presencia y tendrás vida. Este es el consejo que tengo para darles en esta mañana. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Búscale en la situación que estés ahora, sea buena o sea mala. Busca su presencia. Te invito a que te puedas poner de pie en esta hora y que comiences a buscar de su presencia, que levantes tus manos
Cierra tus ojos, levanta tus manos delante del Señor, mostrándole que te rindes delante de Él, que hasta aquí llegaron tus fuerzas, que te rindes por completo y busca su presencia y vivirás. Esfuérzate y sé hombre en buscar al Señor y deleítate en su palabra, amado mío. Amada mía, esfuérzate, sé una mujer sabia, sé una mujer que edifique su casa, sé una mujer virtuosa y deleítate siempre en la palabra del Señor. Aleluya, aleluya, gracias Señor. Qué bueno es adorarte, Señor. Qué bueno es adorarte y bendecir tu nombre. Aleluya. Gracias, mi Dios. Adórale, adórale, no te canses, adórale por un instante.